Inmaculada Concepción de María. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María, junto con el dogma de la Asunción de María a los cielos, fueron proclamados directamente por un sumo pontífice, siguiendo la luz del Espíritu Santo en un camino de reflexión teológica y sobre todo viendo la obra salvadora de Dios mediante signos concretos de su acción divina. El dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de María se refieren más directamente a María por sí misma, aunque tienen amplia referencia con Cristo y con la Iglesia. Sin embargo, no muestran a primera vista esta relación. En una sencilla explicación teológica, lo que significa este dogma es exactamente lo siguiente: que la Virgen María, desde el momento que fue concebida ella, es decir, que las dos células que formaron su ser, la del Padre y la de la Madre, fue preservada toda ella del pecado original, de esa mancha de pecado original. A su vez, esto implica que María permanece sin pecado durante toda su vida. María es llamada por los ortodoxos Panagia, es decir, la toda santa. Esta definición dogmática tiene entonces dos aspectos fundamentales. La Virgen María estuvo llena de la gracia de Dios desde su nacimiento. Además, que siempre mantuvo esa gracia. En este estado de gracia, ha de estar en una posición especialmente amada por Dios respecto del resto de la humanidad. María recibe este privilegio de quedar libre de pecado original en vista de su maternidad divina y no por sus propios méritos, sino por los de su Hijo Jesucristo. Fue una gracia de Dios totalmente gratuita, en vista a que ella iba a ser la Virgen, la tierra virgen, que recibiría al Verbo y le daría su propia carne. Ella no podía estar sometida al pecado siendo la Madre del Todo Santo. Fue una cuestión de la justicia de Dios, de su plan de salvación. Él preparó el vientre que iba a recibir de su Hijo. Ella es el primer sagrario puro, inmaculado y santo. Ella es toda santa, inmaculada desde su origen y sigue manteniéndose plenamente en la gracia de Dios para siempre. A nivel bíblico, en realidad no podemos decir que este dogma está afirmado directamente, sin embargo, hay varios indicios que apuntan a él. Siempre en el evangelista Lucas, cuando el ángel llama a María, que charitomene en griego, en su significado la que ha sido favorecida, la llena de gracia, por parte de Dios, la bendita entre todas las mujeres, está indicando un aspecto de suma importancia y que representó ya una reflexión teológica de los primeros cristianos. María recibió gracias especialísimas que le hicieron tener una posición particular entre todas las mujeres de la tierra. La gracia previa que María había recibido y que ella mantuvo por su actitud de apertura a Dios y de no buscar las cosas de la carne, se transforma ahora en una plenitud de gracia, porque Dios se hace presente en María. El Señor está contigo, o el Señor está dentro de ti. Dios llena el ser de María con su Espíritu Santo. El evangelista Juan llama a Cristo, lleno de gracia y de verdad. La santidad que pertenece a Cristo, por su propia naturaleza, es dada a María por gracia. La altamente favorecida por Dios lo ha sido desde antes que el ángel le anunciara. También San Pablo en la carta a los Gálatas afirma que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Esta plenitud de los tiempos indica una profunda reflexión teológica en Pablo que apunta a la plenitud de la gracia. El tiempo está marcado dolorosamente por el pecado desde que Adán y Eva le dieron cabida en el mundo. Pero hay un momento donde ese tiempo se llena de Dios y es el momento de la encarnación del Verbo. En ese momento hay una plenitud de gracia en la historia humana y María forma parte de ese momento, con su ser, con su alma, con su cuerpo, con toda su vida y su voluntad. La participación de María en este misterio de Dios implica su participación en la gracia
y por lo mismo su ausencia de pecado. También el Apocalipsis muestra un aspecto interesante en este sentido de la lucha contra el pecado. La mujer del capítulo 12, vestida de sol, con la luna a sus pies y rodeada de estrellas, representa por una parte a la iglesia y por la otra a María. Ella no cae en pecado, aunque el dragón trata de hacerla caer para recuperar su dominio sobre la raza humana. Sin embargo, la enemistad de la mujer con el dragón es definitiva. Así se cumple la profecía del libro del Génesis. Ella es la llena de gracia, la siempre inmaculada Virgen María. En la historia, el sentimiento de la Iglesia desde el comienzo fue de un gran respeto hacia María, envuelta en el misterio de su Hijo. La percepción de la santidad de María estuvo siempre en el corazón del pueblo cristiano, del pueblo creyente. Desde Oriente se fue transmitiendo a Occidente la doctrina de la santidad de María, la toda santa, y al mismo tiempo su celebración litúrgica. Podemos encontrar la referencia a la santidad de María e incluso a su ser inmaculada en diversas homilías de algunos padres de la Iglesia. Teotegno de Libia, más o menos hacia el siglo VI en Palestina, dice: el Señor reunió por medio de la nube a todos sus santos discípulos y apóstoles en torno a la Inmaculada. Ella nace pura e inmaculada como los querubines. También Antíoco, monje de San Saba, hacia el año 620, en una de sus homilías afirma: nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por su bondad hacia nosotros se dignó de aparecer en el mundo, naciendo de la Santa e Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María. También está Sofronio de Jerusalén, hacia el 638, cuando atestigua: el Espíritu Santo desciende sobre ti, que eres la Inmaculada, para hacerte más pura y darte la virtud de la fecundidad. El monje benedictino Eadmero de Canterbury, discípulo de San Anselmo, escribió un tratado en defensa de la Inmaculada Concepción, y de ahí se despliega toda una reflexión teológica profunda con teólogos como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, entre muchos otros. Deben pasar también muchos años de ferviente oración, reflexión teológica y madurez eclesial para que en el 1849 el Papa Pío IX haga un sondeo con la encíclica Ubi Primum, y el resultado es casi absoluto a favor de la proclamación doctrinal del dogma. De 603 obispos, 546 están a favor de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Por eso, finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus pronuncia la fórmula de la definición dogmática. Declaramos y pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, y en vista a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original, es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles.